¿Qué tal mis amigos de YouTube? Espero que se encuentren muy bien. En este pequeño tutorial seguimos con los atajos de teclado o combinaciones de teclado para ser utilizados en nuestro navegador Google Chrome. Así que nos dirigimos a nuestro navegador, a la pestaña o al icono que está aquí, más bien dicho, es el icono de nuestro escritorio, que sería toda esta interfaz, toda esta imagen, por decirlo así. Doble clic con la pestaña izquierda de su mouse y nos vamos al siguiente combinación de teclado. Observamos nuestro teclado y vamos a presionar la tecla Alt sin soltarla, más la tecla F. Alt la presionamos y presionamos la tecla donde sale la letra F y soltamos ambas al mismo tiempo. Y va a ocurrir lo siguiente. Alt F, que sirve para dirigirnos rápidamente hacia el menú de Google Chrome, en el cual nos ofrece y nos muestra también los atajos de teclado que son para abrir una nueva pestaña o una nueva ventana, como lo había explicado en los videos anteriores, y la ventana de incógnito. Mi cuenta, para revisar las contraseñas que están grabadas, el historial, descargas, listas, extensiones y otras más. ¿Ok? Hay otra combinación que es parecida, bueno, cambia la letra nomás en realidad. Si tú vas a tu teclado y nuevamente presionas la tecla Alt y la letra E, el botón de la letra E, y las sueltas al mismo tiempo, esa es la magia, presionar una tecla y la otra, o dependiendo, en la última, cuando presionas la última sueltas todas y se realiza la combinación de el atajo de teclado, la combinación de teclado, de teclado. Ok, había dicho Alt más E es lo mismo que Alt más F. Ok, para dirigirnos al menú. Otra opción es presionando directamente el botón de las teclas superiores F10. Pero aquí no te lo va a mostrar, sino que te lo va a señalar. Te lo va a señalar al presionarlo. Como puedes ver, te va a señalar que tiene ahí esa opción. Y si tú quieres verla, puedes presionar Enter y te aparece el menú. Ok, F10. Si la presionas nuevamente, va a cambiar acá donde tú puedes escribir la dirección de la página que quieras. Ok, pero eso es más que nada, tiene esas dos opciones, entre señalarte que está el menú que puedes abrirlo o dirigirte para loguear una página. Para eso es esa combinación de teclado que en realidad es una pura tecla. Ok, la siguiente combinación de teclado sería control mayúscula y la letra O. Nos vamos a nuestro teclado para que lo observen bien. Utilizamos el botón control mayúscula y la letra O. Recuerde mantener presionados los botones y siempre el último botón suelta todos los botones al mismo tiempo. Lo explico para que sea entendible de la forma más fácil. Dijimos control mayúscula O. La función de esa combinación de teclado es abrir el administrador de los marcadores de las páginas que nosotros le colocamos o pinchamos la estrellita para agregarlas a los favoritos. Como pueden ver, como yo utilizo otros dispositivos, me aparece también los favoritos que yo fui agregando en ellos. ¿Por qué? Porque estoy utilizando mi cuenta, la misma cuenta de Google que uso en el celular. ¿Ok?
Eso es. Para eso es esa combinación de teclado. Para revisar la lista de los favoritos. Voy a volver atrás. Y la siguiente combinación es para revisar el historial, que sería la siguiente. Nos vamos a nuestro teclado y presionamos el botón control o la tecla control, la presionamos sin soltar y nos dirigimos a la letra H. Ok, presionamos sin soltar control y seguido presionamos la letra H y soltamos ambas al mismo tiempo. ¿Y qué ocurre aquí? Control H nos va a mostrar el historial de nuestro navegador. Ok, aquí puedes seleccionar el historial de los otros dispositivos y también la opción de borrar los datos de navegación por fecha, por grupo. Esto es lo que te ofrece Google Chrome. Ok, voy a abrir otra pestaña y vamos a ir a la siguiente combinación de teclas, que sería control más la letra J. Control, recuerda presionar control, el botón control sin soltar y presionas la letra J. Presiona la letra J y sueltas ambas teclas al mismo tiempo. Y va a ocurrir esto. Nos vamos a ir directamente al historial de descargas que has tenido en tu computador. ¿Ok? En el computador. No en los otros, en el celular. Recuerden que le había dicho que tenía la misma cuenta de mi celular y acá. Pero aquí te muestra el historial de descargas de lo que has descargado en este equipo. ¿Ok? Hay otra función más de combinación de teclado que sería para abrir el administrador de tareas de Chrome, que sería mayúscula más escape. Recuerda presionar mayúscula, tecla mayúscula, sin soltar y seguido la tecla escape y sueltas ambas al mismo tiempo. Y esto quedaría así. Te va a mostrar el administrador de tareas de Google Chrome. Como puedes ver, te indica la tarea, la memoria que ocupa, dice CPU red y un identificador de proceso. ¿Okay? Aquí me muestra que tengo el navegador abierto, ¿cierto? Otras aplicaciones que están funcionando, las ventanas del historial, el historial de descargas, ¿cierto? Y otras más. En el caso que se te pegara el navegador, podrías recurrir a esta combinación de teclado y cerrar todo el proceso. Eso sería. Ok. Espero que practiques estas combinaciones de teclado. No absorbas tanta información. Ocupa siempre uno o más días para poder practicar estas combinaciones de teclado y así puedas aprenderlas. La idea es que las aprendas. Estos videos están dirigidos a todo tipo de personas, niños como también personas adultas de mayor edad avanzada o también personas de edad media. Si aquí nadie sabe, nadie nace sabiendo todo. Todo se aprende buscando y el que no busca no aprende. Así que un abrazo gigante, no olviden suscribirse a este canal, ya que seguiré subiendo contenido referente a la computación y sus derivados. Un abrazo gigante y nos vemos.